Pericles fue una de las figuras más influyentes y destacadas en la historia de la antigua Atenas. Su liderazgo marcó el apogeo de la ciudad, un período conocido como el Siglo de Oro de Atenas. Nacido alrededor del 495 a.C., en el seno de una familia aristocrática, su destino parecía ligado al poder y la política desde el principio. Su padre, Yantipo, fue un político y general que había derrotado a los persas en la batalla de Mícala. Su madre, Agarista, pertenecía a la poderosa y controvertida familia de los Alquemeónidas. Esta herencia le proporcionó conexiones y una educación de primer nivel. Fue instruido por los más grandes pensadores de su tiempo, como el filósofo Anaxágoras, quien le enseñó a mantener la calma y a pensar racionalmente. Pericles ingresó a la vida pública en la década de 460 a.C., ascendiendo rápidamente en las filas políticas. Su principal rival político al principio de su carrera fue Cimón, líder de la facción conservadora. Tras el ostracismo de Cimón, en el 461 a.C., Pericles se convirtió en la figura política dominante de Atenas. Su gobierno se caracterizó por una profunda fe en la democracia ateniense. Introdujo reformas que fortalecieron el poder del pueblo, demos. Una de sus medidas más importantes fue la introducción de un salario para los ciudadanos que servían como jurados o en otros cargos públicos. Esto permitió que los ciudadanos más pobres pudieran participar activamente en la vida política sin preocuparse por la pérdida de ingresos. Pericles creía firmemente que la participación cívica era un deber y un derecho de todos. Bajo su liderazgo, Atenas se convirtió en el centro cultural e intelectual del mundo griego. Fue un gran mecenas de las artes y la arquitectura. Su proyecto más ambicioso y duradero fue la reconstrucción de los templos de la Acrópolis, destruidos por los persas. El Partenón, el templo dedicado a la diosa Atenea, es el símbolo más emblemático de este programa de construcción. Fidias, el famoso escultor, fue puesto a cargo de la supervisión artística de todo el proyecto. Los Propileos, la monumental puerta de entrada a la Acrópolis, también fueron construidos durante su época. El Erecteion, con su famoso pórtico de las Cariátides, fue otro de los magníficos edificios del proyecto. Estos edificios no solo eran monumentos religiosos, sino también una declaración del poder y la gloria de Atenas. Pericles financió estas costosas obras utilizando los fondos de la Liga de Delos, una alianza militar liderada por Atenas. Esta decisión fue controvertida y generó resentimiento entre los aliados de Atenas, que veían sus contribuciones usadas para embellecer una sola ciudad. Pericles justificó esta acción argumentando que Atenas protegía a Grecia y, por lo tanto, tenía derecho a usar los fondos. La Atenas de Pericles fue también el hogar de grandes dramaturgos como Sófocles, Eurípides y Esquilo. Las tragedias y comedias representadas en el teatro de Dionisio exploraban profundas cuestiones humanas y políticas. Historiadores como Heródoto y Tucídides sentaron las bases de la historiografía occidental. La filosofía floreció con figuras como Sócrates, que deambulaba por las calles de Atenas cuestionando a sus conciudadanos. En política exterior, Pericles consolidó el imperio marítimo ateniense. La Liga de Delos, inicialmente una alianza voluntaria, se transformó en un imperio controlado por Atenas. Pericles creía que la seguridad de Atenas dependía de su supremacía naval. Esta política expansionista inevitablemente llevó a un conflicto con la otra gran potencia de Grecia, Esparta. Esparta, una potencia terrestre con una sociedad militarizada, veía con recelo el creciente poder de Atenas. Las tensiones culminaron en el estallido de la Guerra del Peloponeso en el 431 a.C. La estrategia de Pericles era evitar una batalla terrestre con el invencible ejército espartano. En su lugar, propuso que la población del Ática se refugiara dentro de los muros largos que conectaban Atenas con su puerto, el Pireo Po. Mientras tanto, la flota ateniense utilizaría su dominio del mar para atacar las costas del Peloponeso y asegurar el suministro de alimentos. Al final del primer año de la guerra, Pericles pronunció su famoso discurso fúnebre. En este discurso, no solo honró a los caídos, sino que también exaltó los valores de la democracia y la sociedad ateniense. Es considerado uno de los más grandes testimonios del ideal democrático de la historia. Sin embargo, la estrategia de Pericles tuvo una consecuencia desastrosa e imprevista. En el 430 a.C., el hacinamiento dentro de los muros provocó el estallido de una terrible plaga. La plaga devastó la ciudad, matando a casi un tercio de la población.
La descripción de Tucídides sobre la plaga es un testimonio escalofriante del colapso social que causó. Pericles mismo perdió a sus 2 hijos legítimos, Yantipo y Paralos, a causa de la enfermedad TIL. La moral de los atenienses se derrumbó y culparon a Pericles por sus sufrimientos. Fue depuesto brevemente de su cargo de estratego y multado. Sin embargo, los atenienses pronto se dieron cuenta de que no tenían un líder mejor, y lo reeligieron. Pero la tragedia personal de Pericles no había terminado. En el 429 a.C., él también sucumbió a la plaga, aunque su enfermedad fue más lenta y prolongada. Según Plutarco, en su lecho de muerte, Pericles dijo que su mayor orgullo no eran sus victorias militares, sino el hecho de que ningún ateniense vistió de luto por mi culpa. Su muerte fue un golpe devastador para Atenas. Sin su liderazgo moderado y sabio, la política ateniense se volvió más radical y demagógica. Líderes como Cleón y Alcibíades llevaron a Atenas por un camino más arriesgado y agresivo en la guerra. La guerra continuó durante más de 2 décadas, terminando finalmente con la derrota total de Atenas en el 404 a.C. En su vida personal, Pericles estuvo unido a Aspasia de Mileto, una mujer extranjera de gran inteligencia y cultura pontoreal. Masaponto, Dindo, 10, Omposen, Uremica, y cultura. Aspasia era una meteca, residente extranjera, y, por lo tanto, no podían casarse legalmente según la ley ateniense. A pesar de esto, vivieron juntos como pareja y tuvieron un hijo, Pericles el joven. La relación de Pericles con Aspasia fue motivo de escándalo y ataques por parte de sus enemigos políticos y los poetas cómicos. Se rumoreaba que ella influía en sus decisiones políticas, una acusación grave en una sociedad dominada por hombres. Pericles tuvo que defenderla personalmente en un juicio por impiedad, un testimonio de su profundo afecto por ella. Tras la muerte de sus hijos legítimos, Pericles logró que la asamblea modificara la ley de ciudadanía para que su hijo con Aspasia pudiera convertirse en su heredero. Pericles era conocido por su integridad y su aparente incorruptibilidad. A pesar de gestionar enormes sumas de dinero público para sus proyectos de construcción, murió relativamente pobre. Su apodo era el Olímpico, debido a su porte majestuoso y su poderosa oratoria. Sin embargo, también era criticado por su arrogancia y su estilo de liderazgo, a veces autoritario. Los historiadores debaten si fue un líder idealista que perfeccionó la democracia o un populista que la condujo a su ruina. Su legado es, por tanto, complejo y multifacético. Por un lado, presidió una era de logros culturales y políticos sin precedentes. Por otro lado, su política imperialista fue un factor clave en el estallido de una guerra devastadora. La edad de Pericles sigue siendo un ideal de la civilización occidental. Representa la creencia en el potencial humano para alcanzar la grandeza a través de la razón, el arte y la democracia. Pericles, el primer ciudadano de Atenas, personificó tanto las glorias como las contradicciones de su tiempo. Su nombre está inseparablemente ligado a la edad de oro de la ciudad que tanto amó. La estrategia de los muros largos fue una genialidad defensiva y una trampa mortal al mismo tiempo. El poder de su oratoria era tal que se decía que dejaba su aguijón en las mentes de sus oyentes. La construcción del Partenón empleó a miles de artesanos, canteros y obreros, funcionando como un masivo programa de empleo público tonti. Pericles promovió la fundación de colonias atenienses, cleruquías, en territorios estratégicos, extendiendo la influencia de la ciudad. Su calma y racionalidad durante las crisis le ganaron el respeto incluso de sus enemigos. La expedición para ayudar a Samos a reprimir una rebelión fue una muestra de la firmeza imperial de Pericles. El decreto de Mégara, que imponía un embargo comercial a la ciudad vecina, fue una de las chispas que encendió la guerra del Peloponeso. La amistad de Pericles con el filósofo Anaxágoras lo expuso a acusaciones de impiedad, ya que Anaxágoras enseñaba que el sol era una roca incandescente, y no un dios. La belleza de los edificios de la Acrópolis estaba realzada por una policromía vibrante, aunque hoy solo veamos el mármol blanco. Pericles rara vez se mostraba en público, salvo para asuntos de Estado, cultivando una imagen de seriedad y dedicación. Su política naval requería una inversión constante en la construcción y mantenimiento de más de 300 trirremes. La muerte de Pericles dejó un vacío de liderazgo que ningún sucesor pudo llenar adecuadamente. A pesar de su imperialismo, el ideal de la Atenas de Pericles inspiró a futuros movimientos democráticos en todo el mundo. El siglo de oro fue financiado por la fuerza, pero produjo una belleza que ha durado milenios. Pericles transformó a Atenas de una ciudad-estado a una capital imperial. Su habilidad para controlar la asamblea, mediante la persuasión, fue la clave de su largo mandato. La plaga no solo mató gente, sino que también destruyó la confianza en las leyes y los dioses.
El contraste entre la gloria de sus edificios y la miseria de su final es una de las grandes tragedias de la historia. Pericles fue un estratego, general, elegido consecutivamente durante casi 30 años, una hazaña sin precedentes. Su política de no arriesgar al ejército de hoplitas en batallas campales fue una ruptura radical con la tradición griega. La estatua de Atenea Partenos de Fidia, hecha de oro y marfil, era también una reserva financiera de emergencia para el Estado. Los opositores de Pericles lo apodaron el nuevo Pisístrato, comparándolo con el antiguo tirano de Atenas. El Festival de las Panateneas, celebrado en honor a Atenea, alcanzó su máximo esplendor bajo el liderazgo de Pericles. La influencia de Aspasia en el círculo intelectual de Pericles era innegable, atrayendo a los mejores pensadores a su hogar. La guerra no solo fue contra Esparta, sino contra toda la Liga del Peloponeso, una vasta coalición de estados. La confianza de Pericles en los recursos financieros de Atenas era tan grande que creía poder agotar a Esparta en una guerra de desgaste. La muerte de sus herederos legítimos lo obligó a confrontar la rigidez de su propia ley de ciudadanía. El legado de Pericles es un recordatorio de que la edad de oro de una civilización puede contener las semillas de su propia destrucción. Su visión de una Atenas que fuera la escuela de Grecia se hizo realidad, pero a un costo terrible. La figura de Pericles, con su casco siempre puesto en las estatuas, podría haber sido para ocultar una cabeza de forma inusualmente alargada. El imperialismo ateniense bajo Pericles era brutal. Las ciudades que intentaban abandonar la Liga de Delos eran castigadas sin piedad. La democracia radical que él defendió otorgaba un poder sin precedentes a los ciudadanos comunes en la asamblea y los tribunales. El discurso fúnebre idealiza una Atenas donde los ciudadanos son versátiles, valientes y comprometidos con el bien público. La plaga fue probablemente una forma de fiebre tifoidea, propagada rápidamente por las condiciones insalubres del asedio. La caída de Pericles, aunque temporal, demostró la volatilidad de la opinión pública en la democracia ateniense ontosona. Su hijo, Pericles el Joven, también se convirtió en general, pero fue ejecutado injustamente junto con otros generales después de la batalla de Arginusas. La Atenas de Pericles fue una sociedad de contrastes, increíblemente progresista en política y arte, pero dependiente de la esclavitud y excluyente con las mujeres. La estrategia de Pericles podría haber funcionado si la plaga no hubiera intervenido, un factor X que nadie podría haber previsto. Al final, la historia recuerda a Pericles no solo como un hombre, sino como la encarnación de la era más gloriosa de Atenas. La financiación de las artes y las fiestas públicas era una forma de distribuir la riqueza del imperio entre los ciudadanos. Pericles argumentó que la belleza y la cultura no eran un lujo, sino una parte esencial de la identidad y el poder de Atenas. La guerra del Peloponeso fue, en esencia, un choque entre dos sistemas de vida, la democracia jónica y la oligarquía doria. La muerte de Pericles marcó el principio del fin de la cohesión y la moderación en la toma de decisiones ateniense. Su negativa a ceder ante las demandas espartanas, justo antes de la guerra, fue una apuesta audaz por la soberanía ateniense. La construcción de los muros largos fue una proeza de ingeniería que convirtió a Atenas en una isla virtual en tierra firme. El círculo de Pericles era un hervidero de innovación intelectual, pero también atraía la sospecha de los conservadores. La tragedia de Pericles es que su propia vida reflejó el arco de Atenas, un ascenso glorioso seguido de una caída catastrófica. A pesar de las críticas, su nombre sigue siendo sinónimo de una edad de oro de la democracia, el arte y el pensamiento. La política de Pericles aseguró que incluso el ciudadano más pobre tuviera voz en el gobierno. El Erecteion fue diseñado para albergar múltiples cultos antiguos, mostrando el respeto de Pericles por las tradiciones religiosas. La guerra submarina, con trirremes embistiendo a otros, fue una táctica clave de la flota ateniense que Pericles ayudó a perfeccionar. La pérdida de sus amigos cercanos como Anaxágoras, exiliado, y Fidias, acusado de malversación, ensombreció sus últimos años. El discurso fúnebre fue una herramienta de propaganda para fortalecer la moral en un momento crítico de la guerra. La dependencia del grano importado del Mar Negro fue el talón de Aquiles de la estrategia de Pericles, haciendo vital el control naval. La Atenas de Pericles fue una paradoja, una democracia en casa y una tiranía en el extranjero. Su legado nos obliga a preguntarnos si los grandes logros culturales pueden justificar los medios moralmente cuestionables utilizados para alcanzarlos. Pericles fue el arquitecto no solo de edificios, sino de un ideal de ciudadanía que aún resuena en el mundo moderno. La decisión de entrar en guerra fue el mayor riesgo de Pericles, uno que finalmente consumiría a su ciudad y a él mismo. El oro del Partenón no era solo decorativo, era la tesorería visible del poderío ateniense. La comedia de Aristófanes a menudo se burlaba de Pericles, llamándolo cabeza de cebolla marina por la forma de su cráneo.
La relación con Aspasia lo convirtió en un defensor inesperado de una mujer en una sociedad profundamente patriarcal. La plaga causó un colapso de la piedad tradicional, ya que tanto los justos como los injustos morían por igual. El imperio ateniense funcionaba como una red de protección, pero una que cobraba un alto precio por sus servicios. La visión de Pericles para Atenas era la de una ciudad tan grande y admirable que su memoria nunca moriría. El debate sobre su figura, si fue un héroe o un tirano, continúa vivo en las aulas de historia de todo el mundo. La Atenas de Pericles demostró que la democracia podía financiar y ejecutar proyectos de una escala que rivalizaba con la de los imperios autoritarios. Su muerte en medio de la plaga es un final irónico para un hombre que valoraba por encima de todo la razón y el orden. Al final, Pericles fue el líder que hizo a Atenas tan poderosa que despertó el miedo que la llevó a la guerra, y tan hermosa que su recuerdo sobrevivió a la derrota,